Buenas noches amigos, bienvenidos a este espacio que estamos compartiendo junto a ustedes todas estas noches, bueno, de cara a lo que será el referéndum del próximo 27 de marzo, ya lo saben ustedes, sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. En este ciclo que estamos compartiendo, bueno, procuramos llevarles a ustedes diferentes opiniones, apreciaciones de uno y otro lado, en definitiva, de quienes quieren derogar estos artículos y también de quienes buscan su permanencia. La idea, como siempre les decimos, es que, estas opiniones, apreciaciones, puntualizaciones respecto a cada uno de los asuntos que abarcan estos artículos, les sirvan a ustedes como insumo para esa decisión que tenemos que tomar en poco más de una semana, todos los uruguayos. Estamos recibiendo esta noche a la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, es referente del sector PAR, además en el periodo anterior fue subsecretaria del Ministerio de Salud Pública. De esta forma la presentamos y ya nos disponemos a conversar con ella. Gracias, Cristina, por estar estos minutos junto a nosotros. No, gracias a ustedes, Leonardo, al equipo periodístico y buenas noches a toda la ciudadanía de no solamente la ciudad de San José, sino de todo el departamento, con todas las localidades, municipios que ustedes abarcan y la audiencia. Así que muchas gracias. Por favor, muy amable por estar aquí. Una pregunta general con la que arrancamos con todos los invitados. ¿Por qué hay que votar el sí? Y nosotros entendemos que hay que votar el sí, primero con información, con... si ustedes me ven en este momento, yo sí tengo una carpeta con todo el conocimiento acumulado. A mí me tocó como diputada desde que llegó la ley al Parlamento en el año 2020. Y entendemos antes que nada que es una ley que se discutió de forma relámpago, una ley que llegó al Parlamento en el peor contexto de la pandemia, que significó que por primera vez en el Uruguay, eso a mí me interesa, si ustedes me permiten, antes de la introducción más global, ¿no? Nosotros estamos convencidos de la papeleta rosada y porque estos 135 artículos son los que vulneran más derechos, son los que regulan o limitan derechos que ya estaban consagrados en otras leyes. Fíjense que esta ley viene a modificar y a derogar muchas de las regulaciones que ya estaban en otras leyes, en el Código de Proceso Penal, en el Código de Procedimiento Policial, el de la Ley de Identificación Civil, que si quieren después hablamos con respecto a la cédula y otras cosas, al Código de la Niñez y la Adolescencia, a la Ley General de Educación. Pero es una ley que consta de 476 artículos. Es una forma de legislar y de gobernar que no le hace bien a la democracia uruguaya. Desde el año 85 hacia adelante, el Uruguay propuso por parte del Poder Ejecutivo la ley de urgente consideración. La modalidad está propuesta ya en el artículo 168, numeral 7 de la Constitución. La primera vez fue introducida en la reforma constitucional de 1967, pero nunca en la historia de nuestro país, y si tomamos de la apertura democrática en el año 85 hacia el año 2013, que fue la última ley de urgente consideración, que se propusieron 13 y se promulgaron 9. Y la que mayor cantidad de artículos tuvo fue en el gobierno del expresidente Jorge Valle. Usted sabe, una crisis social y económica que cualquier trabajador, cualquier persona que la vivió en esa época, es imposible que nos olvidemos con las repercusiones que tuvo. Llegó a tener, creo que 91 artículos. Nunca una ley de urgente consideración fue propuesta con esta cantidad de artículos que atraviesa más de 40 políticas públicas que tienen que ver a temas trascendentales de la vida de los ciudadanos, que se resolvieron y se discutieron en 90 días, con muy poca participación de la sociedad civil. Nosotros, cuando somos electos por la ciudadanía, somos electos para representar la voz de los ciudadanos en el ámbito legislativo, ¿no? El poder, yo soy muy respetuosa de la independencia de los poderes, que pueda tener el poder ejecutivo, que tiene el poder legislativo y que tiene en nuestro país, por suerte, el poder judicial. Pero nunca pasó que se discuta en tan poco tiempo una ley que abarque esta cantidad de artículos que realmente atraviesan temas trascendentales como la seguridad, la educación, la vivienda, la regulación del sistema financiero, la regla fiscal. Realmente es llamativo y eso no le hace bien a la discusión democrática y parlamentaria que requiere una ley de tamaño y que empecemos a gobernar casi por decreto, ¿no? Si bien muchas de las propuestas podían estar en el compromiso por un país que legítimamente la ciudadanía votó,
entendemos que de esta manera, fíjense que yo como legisladora estuvimos desde el inicio, la bancada del Frente Amplio generó un equipo de discusión, nosotros acá estudiamos los más de 500 artículos, el Frente Amplio, otra cosa que me interesa, porque a mí no me gusta caer en los términos de quién dice una mentira, quién dice otra, sino a mí me gusta informar para que después la ciudadanía, el 27 de marzo, tenga las herramientas, sea del partido que sea, con la información adecuada. Entendemos que es una ley difícil, es un referéndum muy difícil, porque incluye la derogación de 135 artículos de temas muy complejos. Hay gente que me dice, Cristina, yo estaría de acuerdo en tal artículo, en derogar pero me genera dudas. Entonces es muy difícil, porque nosotros lo que sí pretendemos con la derogación de estos 135 artículos, que generan un retroceso, vulneran derechos que en el Estado nuestro ya estaban consagrados. Muchos tienen una lógica, algunos una lógica de mercado, de favorecer, porque si después analizamos en profundidad los del Instituto de Colonización, son preocupantes, y les digo a los ciudadanos de este departamento, son muy importantes la derogación. Es el departamento con más colonos del Uruguay. Con más colonos del Uruguay. Entonces, los dos artículos, el 357 y el 358 de la Ley de Urgente Consideración, modifican la Ley 11.029, que da creación a lo que es el Instituto de Colonización, y sacan el fin social de esencia del uso de la tierra, de la población que hay que atender como política pública, la población más desfavorecida que tiene derecho a ese uso a la tierra, y no concentrar la tierra en manos de personas que hasta pueden no radicar en el lugar. El de la vivienda, ustedes imagínense esa cosa de desinformar a la ciudadanía. La sección dice emergencia habitacional, Leonardo, y los únicos artículos que hay en esa sección están vinculados a la modificación, al agregado de lo que es una modalidad que se agrega a la que había de alquiler sin garantías, donde lo que facilita es una modalidad nueva, el que no es pagador quien no se ha atrasado en las cuentas en un contexto coyuntural que estamos viviendo, donde hay una pérdida salarial del más del 3,2%, donde los salarios de los trabajadores han tenido esta pérdida salarial y directamente incide en las jubilaciones. ¿Quién no se ha atrasado hoy en alguna cuenta? Y esto genera que para el buen pagador el desalojo es facilitado en 30 días y para el que se atrase en 6 días. ¿Cómo no? ¿Por qué no fortalecemos con recursos del Estado el Fondo de Garantías estatal? Y ahí sí favorecemos que personas que no accedan a una garantía, el Estado sea el garante, pero como política pública y con recursos asignados. Entiendo. Bien. El gobierno ha dicho, antes de ir a temas un poco más específicos, que de alguna forma, esta ley era necesaria para poder comenzar a gobernar y a implementar los cambios que entiende la ciudadanía con su respaldo. También pretende que se vean en este periodo, rápidamente. Que de alguna forma la ley, digamos, era necesaria para que esos cambios, digamos, se pudieran empezar a implementar, cuanto antes, en función de que además, esto para todos los gobiernos, hay un lapso de tiempo en el cual el gobierno que está arrancando aún trabaja con el presupuesto anterior. Parece, digamos, tener cierta lógica la explicación. ¿Qué se dice a esto? Leonardo, yo soy respetuosa, muy poco de los artículos tendrían que estar de urgente consideración. El resto de los artículos requerirían, primero el gobierno y la coalición tienen mayoría. Entonces muchos de estos artículos y normas en temas tan trascendentales como los que se deberían implementar si de verdad queremos resolver los problemas que tiene el Uruguay y no solamente estamos cumpliendo compromisos electorales que algunas hasta son demagógicas. ¿No es más adecuado resolver los temas de vivienda con una discusión profunda con todos los integrantes del sistema político? Porque muchos de estos resultados no se van a ver a corto plazo. Eso es sí desinformar a la población. Los temas de educación tan sensibles para la ciudadanía, ¿se resuelven de esta manera con estos artículos? Sabemos de que no. Puede ser 1 o 2 artículos. Pero los temas más importantes en una reforma tan importante como tiene que ver como la reforma del sistema educativo, requieren una discusión en profundidad donde no se puede dar una discusión de una reforma del sistema de educación de espaldas
a los docentes, aboliendo los consejos de educación inicial y primaria, o sea, donde realmente se vulneran derechos consagrados en la Ley General de Educación. Y hay una cosa que me parece importante. Cuando se desinforma a la población, fíjense que la ley es votada con 476 artículos. El Frente Amplio votó el 52%, votamos, porque yo me incluyo, votamos el 52% de los artículos. Entonces, bajo ningún concepto, el Frente Amplio quiere obstaculizar la gestión de gobierno, porque si no, no hubiéramos votado ninguno. Claro. Analizamos con exhaustividad cuáles sí eran importantes y eran urgentes para resolver los temas que el Uruguay tenía. Los de salud los votamos en su inmensa mayoría, era la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología, muchos temas que eran urgentes. Si no había la ley de urgente consideración, presupuesto para resolver temas urgentes a la salud, que solo se están resolviendo con el fondo COVID. Les pongo un ejemplo. Sí. En los temas, artículos que queremos derogar, del tema de adopciones, un tema hipersensible, el gobierno propuso 4 artículos y nosotros votamos 2, que estábamos de acuerdo, con un estudio serio que hicimos con juristas, con abogados formados en el derecho en familia. Hace muchos años que venimos estudiando el tema de familia, el tema de las adopciones y los temas que tienen que ver con infancia y adolescencia, pero no se resuelven con estos artículos, y estos 2 artículos que sí queremos derogar fragilizan muchísimo el proceso de adopción. Entonces, y el marco normativo ya estaba, Leonardo, era el marco normativo del año 2009. Lo que sí se precisaba era recursos económicos y presupuestales, que el INAU hoy es de las únicas políticas que está invirtiendo recursos, es en esto, porque después hay un déficit presupuestal muy importante en políticas sociales, gravísimos, que están impactando directamente en que no solamente en la pandemia aumentaron en más de 100.000 personas que cayeron por debajo de la pobreza, sino que el Uruguay tiene 176.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la pobreza. Hay pocos recursos destinados para resolver estos temas de forma estructural, y los artículos que tienen que ver con las adopciones fragilizan muchísimo el proceso de adopción. Sí se precisan recursos para que una familia que sea de San José o una familia del norte del país, a todo el proceso que requiere, con técnicos especializados en algo tan importante como es el proceso de adopciones, se facilite el proceso, que haya técnicos que se incorporen para que más familias haya el registro único de adopciones, y no de esta manera que se favorece una forma quizás que se aleja de todo el proceso que el marco normativo anterior lo garantizaba, que es con un juez de familia que tiene múltiples temáticas, sin conocer el origen y todo lo que tiene que ver con esa familia que se quiere pasar por el proceso de adopción, fuera de todo el proceso de adopción que tiene el INAU como órgano rector de las políticas de infancia y adolescencia, y da lugar a que casi volvamos a la ley del 1945, donde el proceso de adopciones tenía mucha fragilidad, que no solamente los niños perdían saber cuál era su familia de origen, y sí decirle a la ciudadanía que los temas de infancia y adolescencia no se resuelven con el proceso de adopciones. La adopción es el último recurso que tienen los niños para poder tener ese derecho a vivir en familia. El Estado debe volcar mucho más recursos para fortalecer a que las familias vivan en su familia de origen. Y cuando eso no es posible, ahí sí es cuando pueden ser, si tienen las condiciones, ingresar a lo que se llama con condiciones de adoptabilidad. Pero no nos olvidemos que hoy el Uruguay tiene más de 5.000 niños que viven bajo el régimen de protección de 24 horas. Cuando uno escucha en otro tema, Leonardo, a el doctor Germán Aller, que es el director del Instituto Penal y Criminología de la Universidad de la República, no es frente amplista, es alguien que tiene un pensamiento académico totalmente independiente. Y él dice que los artículos que hay vinculados a seguridad, lo único que hacen es agravar los temas vinculados a la seguridad. Y también le quiero informar a la ciudadanía que los 117 artículos que hay en la ley de urgente consideración se pretende derogar, impugnar y revocar 33, que son solamente el 28%. Y también hay cosas que se han incluido que desinforman a la población. En la ley de identificación civil del año 78 ya estaba previsto pedir la cédula cuando hay alguna
sospecha o alguna responsabilidad por parte del personal policial de pedir la cédula. No es algo nuevo. O sea, entonces no digamos cosas que no son de todas las partes que estamos incluidas. Pero sí lo que creemos es que los artículos que tienen que ver con la seguridad, como dice el doctor Haller, que hay un aumento de penas, hay modificación en la creación de nuevos delitos, modifican el régimen de legítima defensa. No es que estemos protegiendo a las personas que cometen un delito. A mí no me gusta decirles delincuentes. Digo, personas, ciudadanos que cometen algún delito. Desde ese lugar, eso ya estaba previsto, y lo que hace este artículo que se pretende modificar es que pone por encima la propiedad privada sobre la vida de las personas, y en eso hay que ser muy cuidadosos. O sea, en un país que tiene que tener un Estado de Derecho que garantice. Y fíjense que con esto también lo dice el doctor el doctor Germán Haller y juristas de este país, no con la orientación política e ideológica que podemos tener nosotros, le da mayor discrecionalidad a la policía, poniendo en vulnerabilidad a la ciudadanía. Bajo ningún momento estamos sacándole competencia, al contrario. La policía y en nuestros gobiernos quedó mucho por hacer, y por eso decimos, estos problemas, si no se entiende que los problemas más graves, como el de la seguridad, que está vinculada a la convivencia, que tiene que ver con las políticas de educación, de protección social y de infancia que tiene nuestro país, solo estamos haciendo demagogia. No se resuelven de un gobierno para otro, y menos con estas leyes que son promulgadas en muy poco tiempo. Ahí estamos solamente haciendo promesas estructurales, y lamentablemente el Uruguay no va a dar un salto cualitativo hacia adelante si los temas más profundos no los discutimos en profundidad todos los legisladores de todos los sistemas políticos, que no quiere decir que nos pongamos de acuerdo en todo, pero tampoco desinformemos a la población con falsas expectativas de problemas que requieren reformas estructurales mucho más profundas. Con respecto al de seguridad, tiene otra cosa muy importante, que esa impronta punitiva de aumentar las penas, muy grande, lo que hace es que impacta cada vez más en la saturación del sistema carcelario, sin haber recursos destinados para medidas socioeducativas y de reinserción social cuando esas personas cumplen su pena y deban ser reinsertadas en la sociedad. Y eso no lo tenemos, no está contemplado en la ley de presupuesto ni en ninguna de las rendiciones de cuentas que hemos trabajado. O sea, no es así. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención, cuando a veces se habla del artículo 35, que no es cierto que el artículo 35, que sí se pretende impugnar y revocar, evite dar libertad anticipada a violadores, abusadores sexuales y homicidas, ya que el mismo solo refiere a delitos que tienen que ver con la rapiña, copamiento y extorsión. Entonces no le transmitamos a la ciudadanía que los que queremos queremos proteger a las personas que de alguna manera infringen la ley. Y fíjense si habrá asimetría en este diseño de concepción. Yo entiendo que hay concepciones diferentes, y por eso hoy me llama en las recorridas. Ustedes saben que nosotros en la campaña del sí tenemos muy pocos recursos. No sé si ustedes vieron el estudio que hizo de forma independiente la Universidad de la República con la Facultad de Comunicación, donde uno ve pocos recursos que tiene la campaña del sí y la inmensidad de recursos económicos que tiene la campaña del no, que eso permite que estén en todos los medios de comunicación masivos, no así en el interior. Yo siempre destaco que la prensa del interior, que es la que escucha a la mayoría de los ciudadanos de los lugares, eso es así. Mi familia, como tú sabes, es oriunda de Juan Lacase, y mis abuelos escuchan las radios, la radio local, ¿no? Lo que les llega a los otros medios es la llegada y no la que pasa en la mirada más capitalina que podemos tener nosotros. Pero se imponen muchos recursos porque hay mucho en juego. Está todo el Poder Ejecutivo, que en vez de estar trabajando en su horario de trabajo, gestionando, porque cuando uno le pide el voto a la ciudadanía, le pide el voto para que resuelvan los problemas que asuman que no el país, y no seguir cobrándose cuentas de las cosas que no resolvieron los gobiernos anteriores. Entre paréntesis le pregunto, ¿le parece bien que el presidente haga campaña? A mí quizás, que de alguna forma vaya yo entiendo que no impide constitucionalmente que lo haga, pero a mí no me parece adecuado. Es el presidente de todos los uruguayos.
Entonces, sinceramente, cuando yo ocupé el cargo de subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, en un cargo designado por el presidente de la República en el Poder Ejecutivo, me sentía que gobernaba y actuaba desde mis competencias para todos los ciudadanos, y a los que me votaron y a los que no me votaron. Sí. A diferencia de ahora que soy legisladora, que represento a quienes me votaron, pero igual a mí me gusta legislar para resolver los problemas que nos atañen a todos, no solamente a los que me votaron. Por eso siempre trato de conciliar, trato de dar información y trato de incentivar que el sistema político, en los temas más importantes, tendríamos que ponernos de acuerdo, buscar los disensos, pero lograr porque hay temas que no se resuelven. Los temas de infancia y adolescencia no se resuelven en 5 años. Los temas de vivienda no se resuelven en 5 años, y hay muy pocos recursos a nivel del presupuesto nacional destinados a vivienda. En campaña se prometieron más de 50.000 soluciones habitacionales, y creo que hoy se han resuelto 3.000. Entonces, seamos un poco más cautos de que ni todo se resolvió antes, ni todo se va a resolver ahora. Pero sí creo que la ley de urgente consideración, por eso nosotros decimos que derogar estos 135 artículos es importante para que tengamos más tiempo de discutirlos en profundidad. Para los que no tengamos acuerdo, quizás no vamos a tener acuerdo, porque como yo les ponía el ejemplo de el Instituto de Colonización, realmente a través del Instituto de Colonización es la única forma que las familias más humildes tienen el derecho de acceder a la tierra, producir en la tierra, vivir de esa producción y no tener que emigrar a los centros urbanos para buscar otros sustentos. Y hoy hay más de 1.200 familias que están dispuestas a ser aspirantes a vivir en esas tierras y no a tener como prevé, o sea, los artículos que se pretenden derogar permiten que colonos que no vivan en las piedras, en esas tierras, puedan acceder a esas tierras. Y entonces eso es lo que decimos, hay que estar informados, los temas de educación, ustedes saben que no se resuelven de un tema para otro. Y cualquier docente que esté escuchando hoy sabe que en la medida que la LUC y el discurso de la coalición es resolver los temas estructurales que tienen que ver con la educación, no se resuelven, y hoy hay un déficit presupuestal muy importante, que hay una restricción de horas importantísimas, con grupos masivos de 35, 45 alumnos, y hoy hay muchísimos docentes que no acceden a horas en temas donde realmente el tema de la educación sí debería ser el más importante. El tema de educación, la ley está integrada por 80 artículos y se pretenden impugnar 34. Entonces no es que nosotros estemos obstruyendo el proceso de gestionar y de gobernar por parte del gobierno, sino en algunos no estamos de acuerdo, que son estos 135, y lo más importante que le decimos a la ciudadanía es que no se puede gobernar, es muy peligroso que venga también el próximo gobierno e imponga otra ley de urgente consideración de este tamaño, con esta cantidad de artículos. Es muy peligroso, es constitucional, pero no es lo adecuado en un país que tiene una calidad democrática más importante, y hay competencias que tiene el Poder Ejecutivo que las puede hacer, pero no se puede llevar puesto quizás a una discusión más profunda en los temas que tienen que ver con la vida del país. Está claro. Yo quería profundizar, pero en definitiva nos quedan poco menos de 7 minutos y usted, de todas formas, diputada, tiró varios asuntos sobre la mesa y por lo menos algunas apreciaciones iniciales respecto a algunos de ellos. Algunos de esos asuntos, si se derogan, digamos, usted decía, bueno, son asuntos que requieren, digamos, el consenso del sistema político, la discusión profunda. El Frente Amplio en particular tiene alternativas, propuestas para formular. ¿Tenemos? Y de ahí para adelante, bueno, a partir de ese respaldo de la población y la derogación de los artículos, bueno, plantear alternativas. Exactamente, ideas. Esa es una muy buena pregunta que le agradezco a usted como periodista independiente que la haga, porque nosotros sí, quienes queremos, que les quiero decir, acá hay movimientos sociales, movimientos del área sindical, ustedes ven que cada vez hay más personas que no son frente amplistas que adhieren a la campaña del sí, es porque nosotros, ese es el compromiso que transmitimos,
que estos temas son tan importantes para la vida del país que requieren de unas propuestas más profundas, y en muchos tenemos muchas propuestas que permitan resolver de forma estructural y resolverlos en conjunto con quienes integran la coalición multipartidaria. A mí no me gusta decir multicolor, porque no, me parece que es multipartidaria. Y entonces, desde ahí es que nosotros sí tenemos propuestas para discutir los temas en profundidad, con seriedad, con evidencia, con antecedentes, cuál sí hay que corregir, hay que modificar. El de la ley de inclusión financiera, yo les pongo un ejemplo. El Frente Amplio estaba dispuesto en aumentar quizás el monto, pero jamás vamos a llegar a $120.000. ¿Quién tiene en su haber o en su casa $120.000 que se puedan generar? Y la verdad que antes de ayer me alcanza una escribana muy seria y me dice: Cristina, mirá la Asociación de Escribanos, el spot que hace a favor del no, y eso es una forma muy preocupante. Una sociedad donde involucra a una profesión de diferentes concepciones, que una directiva se haya expedido a favor del no y diciendo cosas que no son adecuadas. El Frente Amplio estaba dispuesto a quizás a discutir ese monto, pero no llegar a los 120.000 y menos a fragilizar la ley de inclusión financiera, que desfavorece a los trabajadores en cuanto a que el empleador, todos que somos trabajadores, quizás yo estoy en una situación privilegiada, pero pone en una situación de asimetría que un trabajador pueda negociar que su salario no esté mediante el sistema financiero, porque si no, después le va a dar lugar a que los beneficios sociales y los beneficios después jubilatorios no estén regulados dentro del sistema financiero. Yo les cuento, a mí me pasó hace poco, cuando empecé a ver mi historia laboral. Yo toda mi carrera de medicina la hice estudiando. En uno de mis trabajos tuve 4 años que no tuve aportes sociales, y recién me di cuenta ahora. Entonces, digamos que nosotros sí tenemos propuestas para trabajar en profundidad y mejorar muchísimo de los artículos que hoy pretendemos impugnar, y a través del voto rosado decirle a la ciudadanía que desde ahí es que nos comprometemos a trabajar. El voto en blanco, acuérdense que favorece el no directamente, y lo que sí no nos parece adecuado es cuando se dicen cosas muy tajantes, porque las campañas polarizan y tensionan, y tensionan, y más cuando es una ley tan compleja con 135 artículos que, cuando ya les dije, atraviesan más de 40 políticas públicas, pero tampoco le digamos a la gente cosas que no son adecuadas, como que la LUC no reduce las penas de violadores, como que se van a liberar 1.700 presos, cuando eso no es así, cuando uno es libre, el concepto de la libertad. Esta ley, fíjense, que da libertad en temas que hay que regular, y regula temas que quizás hay que tener libertad. O sea, eso es lo más importante que nos gustaría que la ciudadanía respalde a través de votar en la papeleta rosada el sí, porque nosotros sí nos comprometemos a seguir trabajando en estos temas que son trascendentales para la vida del país. Cierro con esta pregunta. Usted habló como al pasar, o mencionó como al pasar, a aquella gente que por ahí puede estar de acuerdo con derogar algún artículo, pero tal vez haya alguno de estos 135 que le convenza un poco más y diga, bueno, no sé qué hacer. ¿Y cuál es la sugerencia en ese sentido? Evidentemente que es el voto al sí. Y pero nosotros, ¿cómo se lo convence la sugerencia, en la medida de que pueda haber, digamos, esa dicotomía? En esa dicotomía, no, nuestra orientación es que si quiere derogar ese artículo, que hay muchos que son gravísimos, digo, ayer tuve una reunión con colonos, con personas aspirantes de esas 1.200 a ser colones, con trabajadores que hoy su patrón les ha dicho que les va a volver a pagar fuera del sistema financiero, con educadores, o sea, realmente cuando uno toma contacto con mucha gente que se ve muy afectada, entiende esa vulneración. Cuando la persona directamente tiene con algún artículo, nosotros les decimos que nos dé la oportunidad de votar a través del sí, porque el compromiso es en los temas que hoy pueden dar alguna duda, permite que se deroguen para trabajarlos en profundidad. Lo que sí es claro es la concepción más importante que tiene esta ley, que se instala de forma relámpago en un modelo de ajuste que limita el rol del Estado y afecta derechos fundamentales, y que se discutió en una coyuntura muy de pandemia, de restricción, que impidió el debate, redujo al mínimo la información, porque la gente recién se está informando ahora en el referéndum los contenidos que tenía esta ley. La mayoría de la ciudadanía, cuando uno le hablaba, no tenía ni idea de lo que era la ley de urgencia, el contenido
de los 476 artículos. Entonces realmente nosotros se hizo de espaldas a la ciudadanía y lo que le pedimos a la ciudadanía es un voto de confianza de por qué organizaciones sociales, cada vez hay más personas que forman parte de la coalición de gobierno que están pensando que votar el sí para permitir que tengan la oportunidad de discutirse en profundidad. Diputada, muy amable por habernos acompañado este rato. Bueno, muchas gracias a ustedes porque esto permite que la ciudadanía tenga información y vea cómo muchos de estos artículos sí de una manera u otra afectan en su vida cotidiana. El aumento de los combustibles, la pérdida de los salarios, sí tiene que ver, porque el artículo que regula la regla fiscal limita lo que tiene que ver la inversión en el gasto público social. Y de ahí eso impacta directamente en la vida cotidiana. Entonces es muy importante tener estos espacios de comunicación. Muchas gracias. Por favor, como le decimos a todos los invitados, de alguna forma la idea es que expongan y no tanto entrar en polémicas respecto a lo que dijo ayer fulano mengano, el senador, el diputado tal, sino que de alguna forma la gente pueda tener las opiniones, como hemos dicho, las apreciaciones respecto a cada uno de los temas para que pueda hacerse una idea y en definitiva resolver el voto del próximo 27 de marzo. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, amigos, el agradecimiento por haber estado allí durante esta semana. El próximo lunes, sobre las 21 horas, nos volvemos a reencontrar ya en el tramo final de la campaña rumbo a este referéndum de el próximo domingo, no. El siguiente, para seguir aportándoles en la medida de nuestras posibilidades, reflexiones, apreciaciones sobre estos artículos, ya lo hemos dicho, para tomar la decisión de la mejor forma, informados, que es lo que uno pretende que la gente haga en definitiva a la hora de emitir su voto. Gracias, buen fin de semana, nos reencontramos el próximo lunes.